los criterios, ahí entró de nuevo la iniciativa y, bueno, justamente yo creo que la astucia de estos diplomáticos también es aprovechar ese margen de maniobra que tenían. Un margen de maniobra que tenían por el problema de comunicaciones, porque no llegaba la información, y por estar en contacto directo con los alemanes. Ellos representaban a España en ese momento. Y algunos piden que haya una interpretación generosa de la política de visados y la interpretan de manera generosa. Es el caso, por ejemplo, de Julio Palencia y también de Fernando Rojas de Moreno. Él escribe directamente al Ministerio pidiendo que se abra ese margen y cuando no se abre, ellos, digamos, que interpretan la ley de forma generosa y de acuerdo a su conciencia, no de acuerdo a la letra. ¿Cuánto tiempo tardaban las comunicaciones en llegar a Madrid y regresar, verdad? Sí. No, tardaba mucho. La comunicación era fundamentalmente entre Berlín y Madrid y luego entre Berlín y las diferentes delegaciones diplomáticas en los países ocupados. Sí. Sí. Adelante, señor. Yo nací en Alemania, Berlín, en 1930. Mis padres y yo tuvimos que escapar de Alemania 8 días después de la Noche de Cristal. Disculpe, ¿le pueden dar Dale el micrófono, por favor? Sí, tómeselo. Muchas gracias. Yo dije que yo nací en Berlín en 1930 y mis padres y yo pudimos escapar de Berlín 8 días después de la Noche de Cristal a Francia, donde después de mucho traqueteo y muchas dificultades y muchos dolores para mis padres, yo era una niña de 8 años, no me daba cuenta de los problemas, pero no eran tan problemas para mí. Conseguimos un visa al Perú y subimos a un barco donde resultó que el visa era una falsificación. La desesperación de mis padres de conseguir un visa, pues alguien se aprovechó y mi padre cayó en eso. Quiero que incluya en su lista de diplomáticos que salvaron a judíos al coronel Pedro Pablo Borja Larrea del Ecuador, que nos llevó al Ecuador y nos salvó la vida, así, porque de otro modo nos hubieran regresado a Alemania. Este coronel, después de habernos hecho esa gran obra, le gustó lo que hizo. Él se sintió orgulloso de haber podido hacer esta obra. Salvó a muchos otros. Así que los diplomáticos no solo eran los españoles, sino muchos otros de otros países. Mi pregunta es la siguiente, perdón. ¿Cómo es posible que los diplomáticos sabían todo de los campos de concentración, los números de personas y todo eso, y en la población de Alemania no sabía nada? Es una pregunta y una respuesta, ¿no? Sí, claro. Eso es, bueno, los judíos siempre decimos, ¿no? Qué mejor que una pregunta, ¿no? Para responder a tantas cuestiones. Bueno, evidentemente, ¿no? Yo creo que hay muchos diplomáticos que tuvieron una labor importante, ¿no? Juan Carlos mencionó antes. Yo diría más, que yo creo que cuando se habla de los justos entre las naciones, yo creo que el título de justo, en realidad, no, tal como lo define Yad Vashem, ¿no? La institución o el gobierno de Israel para otorgar el título de justo, generalmente es alguien que tiene que haber puesto su vida en peligro para salvarla de otros. Y en realidad yo pienso que estas personas no pusieron su vida en peligro, no lo hicieron. Eso evidentemente no hace su labor menos meritoria.
lo que hicieron fue, digamos, actuar con humanidad y aprovechar, como decía antes, justamente esos espacios de maniobra que ellos tenían, y justamente en este caso de relación, de estrecha relación con los alemanes, para salvar vidas. Para ello no hacía falta poner en peligro la suya, su posición no lo requería. Y creo que eso también es una postura de enorme justicia, ¿no? También, y casi, es muy... Yo a veces cuando he enseñado esto en España, en clases y también en secundaria, pienso, la ejemplaridad de estas figuras de alguna manera nos pueden ser más cercanas, porque aquellos que han arriesgado su vida y la de sus familias para salvar a otros son figuras sobrehumanas, son héroes. ¿Quién se puede poner en su lugar? Ahora, digamos, el espacio de actuación que cada uno tiene en su labor es una cuestión cotidiana, y yo creo que esto lo podemos entender. Obviamente eran personas que estaban en una situación de privilegio, no cabe duda, pero en esa situación de privilegio se podía seguir ciegamente una ley, como hacía el burócrata alemán von Taden, o se podía interpretar esas normativas con flexibilidad y pensando en las personas. Entonces por eso a mí de alguna manera me parecen más cercanas estas figuras, y no veo tanto el tema que si justos entre las naciones, si pusieron en peligro su vida o no, para más homenaje, menos homenaje, eso me parece secundario. En cuanto a los alemanes, si sabían, claro que sabían. Sí, una pregunta ya, por favor. Señor, hablando de conciencia, ¿cuál fue el papel de la Iglesia española en todo esto? Necesitamos otra noche para... Si puede resumir. Bueno, me cuesta mucho resumir, pero le puedo recomendar un libro muy bueno sobre eso. Hay una historiadora israelí que se llama Graciela Vendror, que ha escrito un libro, La Iglesia Católica Española durante el Holocausto. Isabel Vendror. El papel, en este caso no hay muchas luces, en el caso de la Iglesia Católica, ¿no? La estrecha relación entre gobierno y clero en el régimen de Franco, y también digamos, el tipo de antisemitismo, la imagen de los judíos que tiene el gobierno de Franco y que motiva estas políticas, es decir, no pueden entrar en España porque van a crear serias dificultades. Eso es ideario nacional católico, antisemitismo de base religiosa, no racial. Y la Iglesia fue uno de los difusores muy importantes, ¿no? en la España durante la Guerra Civil, ¿no? La Cruzada, ¿no? Y durante el régimen de Franco. De hecho, el antisemitismo pervive durante los años 50, 60, 70, y uno puede ver en los textos escolares que mientras en Europa el antisemitismo es un tema tabú que no se puede tocar, en la España de Franco alegremente se siguen reproduciendo mitos medievales antisemitas. O sea que no hay mucho bueno que contar sobre el papel oficial de la Iglesia en ese... Sí, y siempre con la imagen de los judíos mataron a Cristo. Es lo que, sobre todo en esa base, los religiosos que los entienden, y después todo venía ahí. A ver, ¿quieren por acá, por favor? Sí, Víctor. Gracias. Es una pregunta para asegurarme, ¿era Pío XII el Papa en aquel entonces durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, sí, entonces pasó a serlo, ¿no? Creo que hubo uno anterior y luego fue Pío XII. Sí. Bueno, porque de todas maneras lo que yo deseo apuntar a riesgo de ser corregido es que el Vaticano nunca hizo nada por interceder a favor de los judíos. Oficialmente. Bueno, oficialmente o extraoficial, no hizo nada. Es un tema que no conozco lo suficiente como para dar una opinión o una información rigurosa. Según la historiografía del Holocausto, Pío XII, bueno, era alguien que tenía que bregar, ¿no? Y que tenía que balancear entre el riesgo del comunismo y su... Pero puede ser la misma posición de Franco, o Franco podría advocar esa posición. Yo tuve que cantar y bailar de acuerdo al son de los alemanes. Sí, Franco cantó y bailó el son de los alemanes, sin duda, pero tenía la posibilidad de haber
de haber repatriado a 2000 personas y de haberlas salvado la vida y no lo hizo, es decir, nacionales españoles. No había nada de política internacional que le impedía eso, ¿no? Era una cuestión interna en este caso. Seguimos, Raúl. ¿Cómo te explicas que esto no sea tan desconocido? Que no lo celebremos suficiente. A todo nivel, el señor de Ecuador, Gilberto Bosques en México. La información es escasa. La celebración del heroísmo y del significado de todo esto nos es tan ajeno. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Yo creo que en muchos casos, bueno, en primer lugar es una historia lejana ya, y yo tengo la sensación de que mucha gente joven no vela, no lo considera algo necesario de conocer. Por otro lado, es una historia compleja, ¿no? Y el conocimiento requiere tiempo, ¿no? Reflexión, y eso no es algo que en nuestros días sea extendido, ¿no? No sé, no tengo... Sí, a ver, estamos terminando ya con preguntas. A ver, Gilberta. Siento curiosidad por si se sabe lo que pasó a estos diplomáticos. No se sabe. No. Hay algunas cosas que yo sé y le puedo decir algunas cosas que sé. No sé todo sobre estos diplomáticos, pero algunas cosas le puedo decir. Julio Palencia, por ejemplo, en Sofía fue amonestado. Él era considerado el amigo de los judíos, según los nazis, y el gobierno alemán se quejó antes el Ministerio de Exterior español por la actitud que tomaba Palencia ante la persecución. Y fue amonestado, fue devuelto a Madrid. Y luego tuvo un puesto consular de poca monta, es decir, fue castigado en su carrera, en ese sentido. Otros no lo fueron. Sansbrief no, Sansbrief llegó a ser embajador en Washington. Julio Rojas Moreno siguió haciendo su carrera diplomática. Varía según los casos. El caso de... Ruiz Santaella protegió a judíos en su casa. Es un caso distinto, ¿no? Junto con su mujer. Pues ambos dos son y en el caso de Roland siguió una carrera diplomática también más o menos bajo el signo de la normalidad. El único caso que se conoce es que fue amonestado claramente es Palencia. La última pregunta. Sí, me encanta la historia y nada más le quiero contar una cosa, de que mi madre trabajó por el gobierno americano aquí en San Antonio y durante la guerra mundial ella me contó y vive todavía que aquí en San Antonio, no sé, mucha gente no sabe que aquí teníamos a los nazis, los prisioneros, en el Río Freeman cada siempre. Y después de la guerra, le pregunto a mi madre qué pasó con esta gente, los prisioneros. Pues, si conoce San Antonio y la historia, yo no sé nada de San Antonio. Pero me interesa lo que ha contado, muy bueno. Claro, mucho. había submarinos alemanes. Sí. Bueno, eso sí es posible. Bueno, ahora te cuento. Un aplauso para terminar. Antes de invitarlos a pasar a ver la exposición, muy interesante exposición, y mientras tanto podrán deleitarse con algunos platillos o cositas exquisitas aportadas por la Federación Judía. Muchas gracias por todo lo que aportó, y también por la Casa de España con las tortillas que nunca pueden faltar en ocasiones como esta. Pero en fin, antes de todo eso quiero anunciarles: el profesor Alejandro todavía da mañana en inglés una conferencia académica en la Universidad de Trinity. Será a las 2:30 de la tarde. Y como lo vamos a tener después ahí, si quieren consultarle o explicar, va a ser en inglés, sobre la noche de los cristales rotos en la Guerra Civil Española. En inglés. Y después, ¿perdón?
Trinity University. En Trinity, la sala 040. Nostro. Ok. Eso entonces para mañana. Para el jueves 21 de febrero, perdón, hoy es hoy. ¿Dónde está? Discúlpenme, es que con tantas emociones uno se pierde. Se le va a uno la cabeza, pero en fin, de nuevo concentrados. El viernes de la semana próxima, 1 de marzo, tendremos la película El Ángel de Budapest. Se la recomiendo, muy interesante, muy bien hecha. Y entonces habla un poco ya directamente de los problemas que tuvo, la situación que tuvo este cónsul en Budapest. Y después les recomiendo también que noten ya en sus calendarios privados, para el lunes 4 de marzo tenemos el teatro, una obra de teatro clásico español de Lope de Vega, La Vengadora de las Mujeres. Esperemos que vengan, están todos invitados, es gratis, es en la Universidad de Trinity también, a las 7 de la tarde o de la noche, lunes 4 de marzo. Esperemos que sea mucho. Queremos iniciar un poco esa práctica de por lo menos una vez al año tener una obra de teatro clásico español. Esperemos que nos acompañen y que puedan disfrutar también esa noche. Y nada más, me quiero agradecer de nuevo al cónsul haber estado con nosotros una vez más, cónsul Ortiz Rocha, gracias por venir. Patricia González de nuevo con nosotros, esperamos verla mucho por acá. Y sobre todo gracias a todos ustedes, a Alejandro y a todos los que han colaborado para esta conferencia, esta charla. Muchas gracias, hasta la próxima. Que disfruten.